Va. Bueno, gente, no, hablando en serio, va a estar medio incómodo explicar algo que no veo bien, pero la idea es más o menos objetos del universo. No, me voy a acordar cosas sin cosas. ¿Puedes prender esa pantalla también? Bueno, no, está inhabilitada esa. Ah. La primera cosa es, ¿a quién no le han preguntado un sábado de noche qué es el universo? En realidad no hay una única ni una definición así absoluta sobre lo que es el universo. Carl Sagan, por ejemplo, hablaba de cosmos en contraposición con el caos. Entonces decía, bueno, como el universo es algo ordenado, de alguna manera, como podemos saber los componentes que tiene, como podemos modelarlo, bueno, entonces a todo lo que existe le llamamos cosmos, en contraposición con ese caos inicial de lo que podría ser el origen del universo. Entra el espacio, el tiempo. Algo que nos vamos a tener que acostumbrar en CT2 es el concepto de espacio-tiempo, que es una cosa que se habla mucho, se dice mucho, el espacio-tiempo. Ahí planteó el espacio-tiempo, pero a veces después llevarlo al concepto, es que el problema es que nosotros de alguna manera estamos programados porque vivimos así. O sea, nadie vive a 0,9c, o sea, al 90% de la velocidad de la luz, no, en realidad andamos más despacio, ¿no? Entonces, para nosotros el tiempo es como lo definía Newton, ¿no? Ajeno, imperturbable, era como un reloj que estaba por fuera de la experiencia. El tema del espacio-tiempo es que no es que sea una coordenada más, digamos, aislada de la situación, es que cambia el espacio y cambia el tiempo, las dos cosas, ¿tá? Lo mismo que vamos a ver después, que uno siempre dice, bueno, en el Big Bang se originó el universo. Y la sensación que puede dar eso es que no había nada, ¿tá? O había este salón de clases vacío y de repente, ¡puf!, aparecieron las sillas, las personas, ¿tá? Y en realidad es que no existía la clase, o sea, surge el espacio y surge el tiempo. Esos conceptos que uno los lee, los dice, después para procesarlos y para entenderlos un poco mejor a veces lleva un tiempito. La materia y la energía. Bueno, la definición de astronomía básica es el estudio del universo. Y esto de la conexión cósmica, esta es otra expresión de Carl Sagan, ¿no? La mayoría de los elementos químicos que forman nuestros cuerpos fueron creados hace miles de millones de años en los núcleos de estrellas que desaparecieron hace mucho tiempo. La palabra calientes ahí me pone un poco nerviosa, pero ustedes ya saben que no hay fuego en el Sol, ¿no? O sea, acá núcleos con reacciones nucleares, hidrógeno helio en muchos casos. Bueno, el tema de nuestro lugar en el universo, ¿no? Acá hay una serie de factores de escala donde empieza por lo más básico. Yo creo que casi todos ustedes, nada más porque te guste la astronomía, esto lo debes haber visto en algún momento, la Tierra formando parte del sistema solar, el sistema solar en el borde, o sea, en un brazo de la Vía Láctea, la Vía Láctea en una estructura que se llama el grupo local, que es una serie de galaxias que están ahí, cercanas a la Vía Láctea, y bueno, después una especie de supercúmulo de galaxias, y ahí más grande que eso ya lo que nos queda es el universo. Entonces, como concepto grande, sistema solar, dentro de nuestra galaxia, que es la Vía Láctea, ¿tá? La galaxia en el grupo local, y el grupo local en lo que se llama el supercúmulo local, que es como una especie, en inglés se le llama supercluster de galaxias. Después vamos a ver que el universo no es uniforme, que hay como una serie de filamentos, por decirlo de alguna manera, donde se distribuyen las galaxias. ¿Sí? Ven que les dice, es una pieza más de una intrincada y compleja estructura a gran escala formada por galaxias a través del universo. Este es el texto que usó Julio para preparar esta clase. Pero claro, una cosa es cuando uno dice, bueno, esa definición cuasi de secundaria, ¿no? O cuasi escolar, el universo es tal cosa, la astronomía es tal cosa, la Tierra está en el sistema solar, Pero ¿qué pasa si nos ponemos a pensar? Esto es la captura de pantalla de hoy de la página de Exoplanetas.
En este momento hay 5.307 planetas, exoplanetas, algunos están por confirmar, ¿tá? Y algunos pertenecen a sistemas múltiples, o sea, una estrella que tiene más de un compañero planetario. Entonces ahí todo el tema de, y bueno, la Tierra en el sistema solar en la galaxia, para. Además del sistema solar, hay miles de sistemas solares en la galaxia. ¿Ah? Muchos de ellos con más de un planeta girando en torno a esa estrella. ¿Esos datos son de nuestra galaxia? Estos datos sí, es de toda la búsqueda de exoplanetas en general. Solo en nuestra Pero galaxia. hay, claro. Es que no tenemos la definición espacial para ver, por ejemplo, en Andrómeda. Bien ahí. No, yo no quería meterme en sutilezas, pero está bien ahí. En realidad, se han detectado algunos planetas que se llaman planetas fugitivos y que se asocian a estructuras galácticas como típicamente Andrómeda, o hay una que es, si ustedes miran el grupo local, lo que está es la Vía Láctea, como grandes, ¿no? Son varias galaxias. La Vía Láctea y Andrómeda. La Vía Láctea y Andrómeda podrían haber sido gemelas de nacimiento, o sea, son dos galaxias con estructura espiral, con un núcleo denso, con brazos espirales. Los modelos dinámicos indican que en algún momento van a chocar. Cuando uno se imagina un choque de galaxias, piensa, ¿no? ¿Qué momento? En realidad, las animaciones numéricas dicen que va a ser prácticamente esto. O sea, van a pasar una a través de la otra sin mucha perturbación más que un núcleo y el otro. ¿Tá? ¿Por qué? Porque hay mucho espacio vacío entre las estrellas. ¿Tá? Bien, volviendo a los planetas. Y después están como galaxias satélites de la Vía Láctea las nubes de Magallanes. ¿Tá? ¿Alguna vez vieron en el cielo, hablando de cosas que se están viendo en el cielo, las nubes de Magallanes? Bien, obviamente son estructuras que se ven desde el sur, desde el cielo sur, y que usaban Magallanes, los navegantes se guiaban mucho por el tema de las estrellas, ¿no? Para orientarse en sus viajes. Hay una que se llama la nube mayor, hay otra que se llama la nube menor. Magela, los que tengan práctico con Magela, está estudiando unas regiones de formación estelar en la nube, en una de las dos nubes de Magallanes. Así que bueno, si les interesa eso pueden hablar con ella. Pero en general los planetas extrasolares están dentro de la Vía. Después fíjense otra cosa, ¿no? Se ha llegado a detectar, esto es el telescopio Hubble, ya hace muchos años que está en operación. Y uno piensa, se está esperando, bueno, que vengan otros telescopios con mejor óptica, con mejor resolución de imagen, con mejores cámaras, pero Hubble no deja de dar sorpresas. Logró detectar este puntito acá, es esta galaxia, obviamente esto es falso color. Después vamos a ver lo que es el corrimiento al rojo, pero esta galaxia tiene un corrimiento al rojo de 11. Eso significa que más o menos se formó esta galaxia hace 12.500 millones de años. O sea, estamos hablando que fue muy cercano al origen del universo la formación de esta galaxia. Y por otro lado, sin querer dar la idea de que el universo tiene un fin, lo más lejos que podemos ver, o sea, cuanto más lejos, más atrás en el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, lo más lejos que podemos ver no es el Big Bang, porque hubo un periodo donde no se podía observar nada, pero estamos viendo casi el origen del universo, ¿no? Bueno, esto está un poquito después, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, ese esquema tan sencillo, ¿no? Tan bueno, el Sol está en la galaxia, en el sistema solar está en la galaxia, hay miles de planetas extrasolares, ¿tá? Bueno, la galaxia forma parte del grupo local. El grupo local forma parte de un paramos, dijo el mosquito, ¿no? El telescopio espacial Hubble logró detectar una de las galaxias más, esta es hasta ahora, tiene el récord de ser la más lejana a nosotros y la más atrás en el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, esa especie de puzzle que parece tan sencillo, todos los días o todos los años hay piezas para agregarle, ¿no? Y cada vez perdemos más, yo creo que a esta altura ya tenemos un baño de humildad totalmente, de ahí no nos saca nadie, del hecho de, bueno, ni siquiera, entre muchas comillas, el privilegio que teníamos hasta el 95 de ser el único sistema planetario conocido, fíjense ahora,
¿tá? Entonces ya salimos del centro del sistema solar, ya salimos de un lugar privilegiado en la galaxia, ya salimos de ser el único sistema planetario, ¿tá? O sea, somos un accidente cósmico. Bien, más de lo mismo, ¿sí? Ahora acá hay factores de escala, digo, no tiene mucho misterio. Bueno, ahora, hay cosas ahí que ya las hemos visto. El tema de el tiempo y la distancia en astronomía, ¿qué característica tiene? Son grandes. Y cuando uno dice, yo recién decía, bueno, esta galaxia debe tener una edad aproximada de 13.500 millones de años. Y yo lo digo así alegremente, y ustedes, mirá, qué lejos que está la galaxia. 13.500 millones de años. ¿Tá? Imagínense, no les daría la vida, pero imagínense tener una especie de jarrón cósmico y poner de a uno 13.500 millones de pelotitas, granitos de arena o lo que les guste. ¿Tá? Son números monstruosos. Y eso a veces determina límites a muchas fantasías, ¿no? Por ejemplo, de la Tierra a la Luna, a la velocidad de la luz. Y eso es fundamental. Estamos muy lejos de que tecnológicamente viajemos a la velocidad de la luz. Interestelar es una linda película, pero estamos lejos de eso. Es una película. ¿Tá? Entonces, Peliculón, pero como que nos queda grande todavía. A la Luna tenemos un segundo. ¿Sí? Al Sol 8 minutos. A la estrella más cercana 4 años luz. Y esa es la primera cosa que, consejo de madre, se los voy a dar por las dudas. Yo sé que no tienen esa confusión, pero se los voy a insistir. Se lo ponen grande en algún lado. El año luz es una unidad de distancia. ¿Ah? O sea, esas expresiones de ¿cómo andás hace años luz que no nos vemos? No. ¿Ah? Y yo lo he oído varias veces aparte de esa expresión. Es la distancia que recorre la luz viajando a una velocidad constante de 300.000 kilómetros por segundo. ¿Ah? Ustedes pueden, si quieren, hacer la cuentita de decir, bueno, en secundaria yo se las hacía hacer de la mano. 365 días, acá sí nos ponemos el punto 25, ¿tá? Por 24 horas. No se ve ahí. Bueno, pero no creo que esto sea muy lindo. 365 días tiene un año. Lo multiplican por 24 horas. ¿Tá? Cada hora tiene 60 minutos. Cada minuto tiene 60 segundos. ¿Sí? Esto es una... O sea, ustedes saben que la velocidad es la distancia sobre el tiempo. ¿Tá? Entonces, ¿cuánto es un año luz? Y bueno, va a ser 300.000 kilómetros por segundo por todo esto que es la cantidad de segundos que hay en un año. ¿Tá? Y van a ver que les da un número gigantesco, grandecito. ¿Sí? Así de memoria, creo que es 9,8 por 10 a la 12, pero... ¿tá? Entonces, de vuelta, año luz, unidad de distancia. Si lo queremos pasar a kilómetros, nos va a quedar un número interesante. Es por 10 del orden de la 12. ¿Tá? La estrella más cercana al Sol está a 4 años luz. O sea, piensen incluso un mensaje, piensen el escenario maravilloso de que el proyecto SETI recibiera una señal de Próxima Centauri. ¿Tá? 4 años luz para llegar, ¿está? 4 años luz para volver. ¿Sí? Y eso es la más cercana. O sea, realmente las distancias son cosas muy grandes en astronomía. Bueno, fíjense, hoy hablaban de Andrómeda. 2 millones de años para llegar a Andrómeda. 2 millones de años. Y Andrómeda es como una de las galaxias que está acá en el barrio, ¿no?
Bien. También está la inversa. Hace 2 millones de años que salió la luz que vemos en Andrómeda. O sea, vemos Andrómeda como era hace 2 millones de años. Vemos al Sol como era hace 8 minutos. Sí, eso es como las Tres Marías, que en medio se murió y que la seguimos viendo. Y yo no sé quién hizo ese fue exitoso el mito, queda mal que con la cámara prendida diga el golazo, pero es como el tema de que la luna roja se ve del tamaño de no sé qué cosa, que se sigue manteniendo año a año. Eso de las Tres Marías fue pero así, corrió como reguero de pólvora y en realidad no ocurrió. Ah, ¿está viva? Está viva, sí. Pero está viva, está bueno. Técnicamente hablando está en la secuencia principal del diagrama Chart. Claro. Pero fue una cosa así que corrió cual reguero de pólvora, sí. El problema es que también incluso como estamos como 40 años de distancia, algo que ocurre no está ocurriendo en realidad, porque nosotros no tendríamos forma de saber. Como si de pronto desapareciera, para nosotros sigue estando ahí. Claro, bueno, eso es un poco lo que planteaba ella. El tema es el siguiente. Claro, pero que incluso no hay forma de saber siquiera, que en la realidad no hay... Es como si no hubiese pasado. Entiendo lo que vos decís, o sea, que la persona que propagó eso ni siquiera tenía argumentos como para propagarlo porque no se hubiera dado cuenta. El tema es... ¿No podemos predecir en base a espectroscopía cuánto hidrógeno hay y todo eso? Exacto. O sea, si bien digamos, el viajar hacia otros lugares tiene estas limitaciones impresionantes, las observaciones, la espectroscopía es lo que yo les decía el semestre pasado, abre toda una nueva rama de la astronomía, permite saber determinados tipos de estrellas con determinada masa cómo van a terminar su vida. O sea, nosotros sabemos, y no vamos a estar ahí cuando pase, salvo que encontremos el elixir de la vida eterna, que el Sol va a estar estable 4.500 millones de años más, y que tiene 4.500 millones de años. ¿Ah? Eso es por un modelo estelar para una estrella de una masa solar. O sea que, si se supiera que se sabe qué tipo de estrella es la que está en el medio de las Tres Marías, uno podría decir, bueno, eventualmente podría haber tenido un final trágico, pero no pasó nada. Bien, esto más o menos quedó. Entonces, kilómetros en general, distancia Tierra-Luna. ¿Hay a quien le gusta las distancias entre los planetas y de los planetas al Sol en kilómetros? Me parece un ejercicio de memoria muy interesante, pero yo qué sé, sean libres, si lo quieren en kilómetros, exprésenlo en kilómetros. Me parece que no refleja tanto como la unidad que sigue, que es la unidad astronómica. ¿Tá? Unidad astronómica, distancia media con mayúscula, entre la Tierra y el Sol. ¿Por qué media? Porque ya habíamos hablado de que la órbita de la Tierra no es exactamente circular. ¿Tá? 150 millones de kilómetros es una unidad astronómica. El tema es, por lo menos a mí me resulta más amigable decir, bueno, Júpiter está 5 veces más lejos del Sol que nosotros, que decir Júpiter está a 90 millones de kilómetros. ¿Tá? Pero eso es a gusto del consumidor. Hasta dentro del sistema solar se pueden usar los kilómetros. ¿Tá? La unidad astronómica es más adecuada, pero se puede usar los kilómetros. Ya cuando estamos a nivel de las galaxias, estamos hablando de años luz o de distancias entre estrellas. ¿Tá? Y después viene algo que a mí no me queda claro, si ustedes lo tienen claro, que es el parsec. ¿Nosotros lo llegamos a ver en CT1? No. Entonces vamos a verlo. Ven que dice que se habla de parsec y bueno, todos los múltiplos, ¿no? Kiloparsec, megaparsec, para distancias interestelares y de objetos por fuera de la galaxia. Fíjense esto. Bueno, kilómetro, unidad astronómica, año luz con muchos signos de exclamación para que se acuerden que es una unidad de distancia. Y existe algo, supónganse que ustedes tienen un observador acá, ¿sí? Y que ese observador está mirando a el Sol y a la Tierra en determinada posición de la órbita donde se forma este triangulito. ¿De acuerdo? Bien. A ese ángulo, normalmente si ustedes lo buscan en un libro de texto, se dice que el paralaje
¿tá? Es la distancia en la cual se encontraría un observador ficticio que tirara 2 visuales al radio de la órbita de la Tierra. ¿Tá? Pero, más allá de eso, la idea es que vean esto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Esto es la distancia Sol-Tierra, una unidad astronómica. ¿De acuerdo? Esto, que está acá, es la distancia al objeto. ¿Sí? Cateto opuesto sobre cateto adyacente, la famosa SOHCAHTOA, es que usa la mnemotecnia, bueno, es la tangente. ¿Ya sabes lo que es SOHCAHTOA? No. Después- Seno segundo opuesto sobre. Seno opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa, tangente, todas opuestas. Es cosa de jóvenes, yo tampoco lo sabía, me enteré por mis alumnos, no te preocupes. Yo no estoy enterado de eso tampoco. ¿Eh? Yo no estoy enterado de eso. Es la manera de acordarte las funciones trigonométricas que relacionan los catetos Yo con nunca los me la acordé ángulos, así, tipo, igual, de manera fácil. Escribís SOHCAHTOA, en el tercero dices tu lugar una H y tenés todo. Yo este año estaba dando trigonometría en cuarto y me hice un triángulo y mi hermano me dice, pero profe, eso es SOHCAHTOA. Oh. Yo pensé que estaba tomando el pelo, ¿qué? Pero traté de pensar, o sea, pensé que era inentendible. Pero pones, aplicás SOHCAHTOA y ya sale, y bueno, te pones de esa ¿Ah? Bueno, volviendo a la paralaje, o al paralaje. Distancia Tierra-Sol, distancia al objeto, entonces, la tangente de este ángulo, que es el ángulo de paralaje, me da, o a partir de eso puedo saber la distancia a la estrella. ¿De acuerdo? Bien. Hay un número que parece un número telefónico de antes, pero que se da en la relación entre cuánto vale un parsec en unidades astronómicas y se da en otro fenómeno que no me acuerdo, que es el 206.265. ¿Tá? Un parsec es 206.265 unidades astronómicas, entre nosotros 3,26 años luz. De forma más íntima, 3 años luz. ¿Tá? Entonces, fíjense una cosa, a ver si sale esto. Próxima Centauri, que es la estrella más cercana, está a 4,3 años luz, ¿no? Entonces, si nosotros decimos que este ángulo de paralaje vale 3,26 años luz, ¿de acuerdo? Y la estrella más cercana a nosotros está en una situación ideal a 4,3 años luz. La estrella está por acá, ¿verdad? No sé si me entienden lo que yo les digo. Esta es una estrella que está a 3,26 años luz. ¿Por qué? Porque está a una distancia de un parsec. ¿De dónde te viene la palabra parsec? De paralaje, del inglés, ¿no? Segundo. ¿Por qué? Porque una estrella está a un parsec de distancia si su ángulo de paralaje vale un segundo de arco. Un segundo de arco. O sea, imagínense de lo que estamos hablando. ¿Qué es un segundo de arco? Vos tenés los grados, Sí. si algo no llega a un grado, tenés los minutos de arco, y si aún así, si es tan chiquitito que no llega, tenés los segundos Ah, de que arco. incluso las coordenadas son tipo grado, minuto, segundo. Claro. Sí. Ojo, dependiendo de las coordenadas, ahora eso lo veo, pero... 1 sobre 3600 de pi. ¿Eh? De 2pi. 1 sobre 3600 de 2pi. ¿Qué cosa? Sería el segundo de arco. Sí. ¿Tá? Pero a lo que yo voy es, más allá de esa precisión matemática, digo, imagínense que es un ángulo chiquito. Usemos lenguaje técnico, es chiquititito el ángulo, ¿no? Entonces, esta estrella está a un parsec, o a 3,26 años luz, si este ángulo vale un segundo de arco. ¿Tá? Ahora, esta es una estrella hipotética. Si seguimos en esta línea, imaginamos la situación ideal, Próxima de Centauri estaría por acá, a 4,3 años luz. Pregunta, ¿la paralaje de Próxima de Centauri sería mayor o menor que ese ángulo? Menor. 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 ¿Tá? Entonces, ¿qué sabemos? Que si la estrella más cercana al Sol tiene una paralaje menor a un segundo de arco, todas las estrellas van a tener paralajes menores a un segundo de arco. No sé si siguieron el razonamiento. Entonces, la conclusión es que todas las estrellas tienen un ángulo de paralaje
La otra sigue con su menor a un segundo de arco. ¿Queda claro? ¿Esto qué quiere decir? Que si ustedes están trabajando con el C2A, con el Stellarium, con lo que sea, ¿tá? Y consiguen una estrella que está a 1.3 segundos de arco, sospechen. ¿Tá? O sea, todas tienen menos de un segundo de arco. ¿Quedó claro entonces lo que es el parsec? ¿Sí? Bien. ¿Y es ese ángulo entonces, el parsec? El ángulo es el ángulo de paralaje. Parece que es la distancia lineal. Si esta distancia, esta es la distancia del objeto. Sí. Si este ángulo, que es el ángulo de paralaje, vale un segundo de arco, Eso es. esta distancia es un parsec. Ah, ¿Quedó? Sí. ¿Quedó? En una de las películas de Star Wars le preguntan a Han Solo en cuánto recorre una pista y el tipo dice un parsec. El halcón Claro, milenario si andaba que... Si fuese medio segundo, por ejemplo, sería el doble de... Sería 2 parsecs. Lo que pasa es que tenés una relación Es trigonométrica. trigonométrico, No es lineal. Ahí va, el Ah. era esa la pregunta, decir el lineal. Socatoja. Eso. Bueno, digamos, el tema de el cielo nocturno, ¿no? En un lugar con condiciones ideales de cielo, o más o menos ideales de cielo, esto que está acá, ¿qué sería? La Vía Láctea. La Vía Láctea. En medio del Pacífico. Entonces, tenemos regiones oscuras que se van a corresponder con zonas de absorción, que después lo vamos a ver, y regiones más brillantes. ¿De acuerdo? Una pregunta. ¿Qué es la mancha celeste ahí abajo? Probablemente una estrella sobreexpuesta. O sea, digamos, estas imágenes realmente Con falso color. habría que ver cómo las sacaron, ¿no? Pero lo que se hace a veces para aumentar el contraste de la imagen es que vos sacás varias imágenes y las superponés. Entonces, si esto no tiene tanto brillo, vas a lograr un mejor contraste. Pero algo que es puntualmente brillante te va a quedar sobreexpuesto. Fíjate que esta no pasa nada porque es más o menos chica, pero acá parece que tuvieras una especie de sistema doble. Esto probablemente sea algo sobreexpuesto y esto también. ¿Ah? Sí, incluso lo rojo creo que es oxígeno elemental. Si mal no recuerdo. ¿Lo rojo qué? Lo rojo no es oxígeno elemental. No ¿A es qué le una- llamas oxígeno elemental? Es nebulosa con oxígeno. Bueno, sí, de hecho, o sea, la idea es la siguiente, ahora después vamos a ver qué tipos de nebulosas hay. Pero las nebulosas de absorción, o sea, las zonas que se ven oscuras, tienen una temperatura menor, ¿sí? Siempre que haya temperaturas, ojo, porque uno puede decir menor, las manchas solares 4500 Kelvin, no, ahí no hay molécula que aguante, ¿no? Pero a determinadas temperaturas, como es en las nebulosas de absorción, ahí la temperatura permite que haya formación molecular, ¿ah? Oxígeno, entre otras cosas. Bien, esto, chiquilines, cuidado. Ah, claro. Constelaciones, ¿tá? Primera cosa, esto que parece tonto es un diagramita que les puede salvar la vida muchas veces. Cuando ustedes estén dando clase, cuando tengan que dar una charla, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense, acá estamos nosotros, acá hay una preciosa constelación que parece ser Orión, ¿sí? Y ven que las estrellas no tienen por qué estar a la misma distancia. O sea, nosotros proyectamos sobre el, entre comillas, plano del cielo, las estrellas, ¿sí? O sea, punto 1, las estrellas de las constelaciones no están cerca, o no tienen por qué estar cerca en el espacio. Primera cosa. Segunda cosa, ven que acá dice alfa, beta, ¿saben por qué esta es alfa y no es delta? ¿No es por el brillo? O sea, la estrella más brillante de una constelación es alfa de esa constelación. Por ejemplo, Sirio, que forma parte de la constelación del Can Mayor, es el collar del perrito, es alfa del Can Mayor, es la estrella más brillante de esa constelación. Y después se va hacia abajo en letras griegas, ¿no? Alfa, beta. Si vos tenés una binaria, ¿no? Que a simple vista parece individual, ¿cómo nombras las compañeras de la binaria en una constelación? Bueno. No me acuerdo en cuál pasa. En Sirio. En Sirio. Sirio tiene una estrella estable y una enana blanca. ¿Ah? A simple vista,
Ahí entra otros conceptos que son, ya que estamos, a pedido de Andrés, que le pareció que la demanda de Lucas de las 3 preguntas era poco, entonces insistió en profundizar en el teórico. Hay 2 conceptos que también son importantes y creo que ustedes los están trabajando en práctico, que son la magnitud aparente. ¿Lo vieron en práctico eso? Todavía no, pero sí. No. Está. Esto, la M minúscula, es la magnitud aparente. Y la M mayúscula es la magnitud absoluta. ¿Sí? Yo no voy a entrar en toda la deducción de las magnitudes, pero el tema es el siguiente. Hiparco, como todo griego célebre, antes de Cristo, decidió que las magnitudes se medían. Estamos hablando de las aparentes. 1, la más brillante, y 6, la menos brillante. 6 es lo que se conoce como el límite visual, o sea, no yo, pero una persona que tenga una visión 100, no sé cómo le dicen los oftalmólogos, lo más débil que percibe es una estrella de magnitud 6. Por otro lado, por ejemplo, desde Los Molinos, el Observatorio Astronómico de Los Molinos, se llega, con suerte y viento a favor, a magnitud 18. ¿Qué criterio se toma para esto? La respuesta del ojo al brillo no es lineal. Entonces, si ustedes ven algo y después ven algo que es el doble de brillante, el ojo no lo ve como el doble de brillante. Lo ve como un factor que es 2,5. Y que sale de lo siguiente. Una estrella de magnitud aparente 1 es 100 veces más brillante que una de magnitud aparente 6. Como la respuesta del ojo es logarítmica, si ustedes hacen el logaritmo de 100 les da esto. Pero no vamos a saturarnos con esto. Informalmente, la magnitud aparente es lo que vemos, el brillo que vemos de la estrella. Hay astrónomos aficionados que logran ver variaciones de brillo a simple vista de décimas de magnitud. Hay toda una técnica para eso, toda mi admiración. Si no, tenemos los clásicos, o sea, uno toma una imagen hoy en día con un CCD y tiene desde IRAF, que es un programa de tratamiento de imágenes bastante, digamos, es complejo, pero es muy bueno para el análisis, hasta programas más sencillos, puede determinar, y bueno, después tenemos Wikipedia, ¿no? Que uno googlea una estrella y dice magnitud aparente tanto. Puede determinar la magnitud de una estrella. El telescopio Hubble llega del orden de 30 de magnitud. Y por otro lado, hay estrellas que son más brillantes, entonces van a tener magnitud o 0 o negativa. Por ejemplo, el Sol tiene una magnitud aparente de menos 26. Entonces, ¿qué pasa? Ahí aparece el tema, lo tenemos acá al lado, a una unidad astronómica. Entonces, la magnitud aparente, vuelvo a repetir, es el brillo como yo lo veo, o un fotómetro lo ve, o una placa CCD toma la imagen, o alguien con una visión privilegiada distingue la variación de brillo. ¿Cuál es el tema? Justamente que las estrellas no están todas a la misma distancia. Entonces, la pregunta típica, ¿qué brilla más? ¿Uno de estos tubos luz o, si todo fuera de cristal, el superfoco del Estadio Centenario? ¿Qué verían ustedes más brillante? Depende de la distancia. Así, sentado ahí. Lo más probable que esto. Entonces, ¿cuál sería la forma de ver en realidad cuál de los dos es más brillante? Exactamente, o traernos el foco del estadio o capaz que llevar un tubo luz para allá, no sé, debe ser más eficiente eso. Pero a lo que voy es ponerlo uno al lado del otro. El tema es cómo haces con las estrellas para ponerlas uno al lado de la otra. Entonces hay una especie de truquito matemático que se llama la ecuación de Pogson, después la vamos a ver.
¿No puedes calcular la cantidad de luz que te llega desde donde estás, en la distancia, y después decir, bueno, estás más cerca a un parsec de la estrella? La magnitud absoluta, capaz que vas en esa línea, es el brillo que tendría una estrella si estuviera a 10 parsecs de 10. distancia. O sea que ese truquito que nosotros hacemos de o traemos el foco del estadio o llevamos el tubo luz, con las estrellas decimos, bueno, si todas estuvieran a 10 parsecs de distancia, es como decir, bueno, las ponemos todas ahí en la pared del fondo. Ahora sí vamos a ver cuál brilla más en serio. ¿Está? Hay una ecuación, que es la ecuación de Boxon, que relaciona la magnitud aparente, la magnitud absoluta y la distancia. ¿Está? Entonces, si yo conozco la magnitud aparente y conozco la distancia, sé la magnitud absoluta. En el caso de estrellas, volviendo a la pregunta original, Sirio, por ejemplo, a simple vista vos estás dando la magnitud de la más brillante. Sí. Olvídate. Ahora, con técnicas justamente digo, que logren separar, ¿tá?, una de la otra, tenés la magnitud de las dos. Claro, tenés alfa y beta dentro del sistema binario, Claro. pero dentro de la constelación, que vos también nombrás alfa, beta, gamma, delta, de acuerdo con el brillo. ¿Cómo nombrás el resto de las estrellas? O sea, tenés alfa y beta en un sistema binario, y eso es el brazo. Claro, no, lo que pasa, Ah, ya te sí. entendí. Lo que pasa es una cosa. Vos pensá en esto, vos cuando mirás a Sirio no ves dos estrellas, ves una sola. Está. Y por lejos es la más brillante de la constelación. Entonces derechito alfa. ¿Ah? Después, si estás estudiando el sistema estelar ese, sí sabes. Después, claro. ¿Ah? Pero los efectos de... O sea, si vos vas a estudiar en detalle un sistema múltiple, ¿ah?, la notación esta alfa de la constelación ya es Claro. obsoleta. No sé si obsoleta, pero como que no se Sí. miden las dos cosas con lo mismo. ¿Está? Por ejemplo, alfa del Centauro son dos estrellas que están girando sobre el centro de gravedad y una tercera que la envuelve. Y ahí sí puede estar complicado, porque esa tercera que la envuelve cambia el brillo, puede cambiar el brillo de las otras dos, ¿no? Entonces, bueno, tiene sus vueltitas. Queda claro entonces que en una constelación las estrellas no están cerca físicamente. Si estuvieran sin un asterismo. Ahí está, muy bien. Yo les iba a preguntar, creo que ya se los pregunté otra vez y me dijeron que no, si alguien vio las Pléyades. Las Pléyades son lo que nosotros le llamamos los 7 cabritos. ¿Ah? Bueno, los 7 cabritos, o las Pléyades, son lo que se llaman asterismos. ¿Qué son los asterismos? Los vemos como si fueran una constelación, pero la diferencia es que sabemos que sí las estrellas están próximas. ¿Tá? De hecho, las Pléyades, hay imágenes hermosas de las Pléyades, porque ustedes ven las estrellas, ¿sí?, y ven el gas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la formación estelar, de la nube, del gas? Todavía están como en esa especie de cuna de gas que la formó. O sea que entonces, constelaciones, las estrellas no están próximas, se proyectan próximas, asterismos, los objetos están próximos. ¿Tá? No pasa nada, digamos, lo ideal es que uno sepa la diferencia entre constelación y asterismo. Puestos a evaluar el ejercicio de memoria, yo prefiero que retengan que en las constelaciones las estrellas no están cerca físicamente. Claro, los asterismos están donde aparentan y las constelaciones no. Ahí va, pero digo, prefiero que el concepto grande es este. ¿Tá? Después, los asterismos son casos más puntuales. ¿Ah? Bueno, y por supuesto, el cielo hoy en día no es muy habitual, ni siquiera para los astrónomos, seamos honestos, mirar el cielo. ¿Tá? Yo siempre cuento la anécdota donde estaba dando clases de astronomía acá en el Liceo 10 y les estaba explicando el sistema Tierra-Luna, ¿no? Y que bueno, que cuando hay eclipse de luna y que cuando hay eclipse de sol y que pi. Y un alumno me dice, profe, ¿en qué fase está la luna? No tenía la menor idea. O sea, hacía 28 días por lo menos que no había mirado para arriba, ¿entienden lo que yo les digo? O sea, la respuesta fue, pero si están los almanaques de la farmacia, está eso, andá y buscalo. Porque indignada, ¿no? Aparte. No es mi trabajo. Por supuesto que después voy a buscarla yo sé. No, pero hablando en serio, ni siquiera los astros. De hecho, de pronto el cielo nocturno
genera como una, no sé si llamarle emoción a la palabra, pero esa sensación de algo que nos trasciende, ¿no? De repente ustedes ven obras literarias o ven, no sé si vieron la obra El cielo estrellado de Van Gogh, ¿tá? Y claro, digo, en personas con una sensibilidad artística especial, pero además de la sensibilidad está la imaginación. ¿Tá? Durante mucho tiempo, bueno, había que observar el cielo. ¿Por qué? Porque si vos no observabas el cielo y no te dabas cuenta que había fenómenos que se repetían periódicamente, ¿cuándo sembrabas las cosas? O cuándo migrabas hacia otros lugares. Entonces, había una relación más cultural, más de necesidad con el cielo. La orientación, ¿no? La orientación. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué se pone? Ustedes, digo, ¿vieron alguna vez vieron el test Rothschild? El que son unas manchas y le dicen, ¿usted qué ve acá? Una mariposa. Yo no sé cómo a veces en las películas uno ve una mariposa y otro ve un asesino que está matando, no sé qué, pero para. Bueno, en realidad, ¿qué es eso? Proyectamos de alguna manera lo que sentimos o pensamos o... Bueno, si ustedes ven las constelaciones, es eso. ¿Tá? Orión es un cazador, ¿de acuerdo? De hecho, existe esta estructura, estas son las famosas Tres Marías. Esta está viva, pobrecita. Estas otras, esta es la daga, la espadita de Orión. ¿Tá? Yo eso creo que se los conté. Una vez, trabajando con niños, les dimos constelaciones conocidas, Orión, la Cruz del Sur, para que ellos, pero sin decirle lo que era. Entonces les decíamos, bueno, con estas estrellas, ¿qué figura armarías? Y era una época donde los celulares no se usaban en el bolsillo, había como unos paquetitos, no sé cómo llamarle, que vos ponías el celular ahí. Bueno, el 99.9% de los nenes dijo, este es el celular de Orión, este es el cinturón, si es, porque Orión era varón por el nombre. Entonces, este era el cinturón, ¿tá? Y este era el celular, ¿sí? Si llegaba a ser nena, esta parte acá era la pollera y esta parte era el celular por afuera de la pulsera. Entonces, más confirmación de que las constelaciones son proyecciones culturales de la época en que vivimos. Bien, ahora, ¿cómo se pasa de esto a esto? Es un misterio. ¿Tá? Y normalmente hay constelaciones que están relacionadas. Por ejemplo, Orión, que era el cazador, lo mata el escorpión. Entonces, Orión y el escorpión, como están enojados entre sí, porque uno se mató al otro, son constelaciones que Orión es típica de verano y la otra es típica de invierno. ¿Ah? O sea, hasta conectando hechos observacionales se establecían, yo creo que al revés, ¿no? No, sí, está bien. Observando se establecía la leyenda, ¿no? Bueno, el cielo del sur, por una vez al sur le toca algo, el cielo del sur es privilegiado en el sentido de que hay muchas más estrellas en el cielo sur que en el cielo norte. ¿Ah? Se calcula que en una noche despejada se ven del orden de 5.000 estrellas. A ustedes, los del norte. Toma, on your face. Y constelaciones hay del orden de 80 y pico. 88. Ahí está. Bueno, y ahora viene un momento delicado, creo. No, todavía no. Bueno, acá está, por ejemplo, para que vean, la cruz, ¿tá? Y después está la constelación del Centauro y bueno, y algunas cositas por ahí. Sí. Próxima Centauri, ¿está en Alfa Centauri o cómo? Claro, Alfa lo que se llama Alfa el Centauro, después se vio que era un sistema triple. Entonces, de las tres, la que por la órbita llega a estar más cerca de la Tierra es la que se llama Próxima Centauri, que ahora además se sabe que tiene planetas acá. ¿Tá? Bueno, hay estructuras, yo por ejemplo el saco de carbón de la Cruz nunca lo logré ver, ni siquiera en minas o en rocha, pero las personas que están acostumbradas a observar dicen que se ve, que justamente es una zona de absorción. Esto quedó un poquito así como la carreta delante de los bueyes, porque ahora después vamos a ver esfera celeste. Pero el hecho es, si ustedes se ponen a mirar el cielo
La típica, ¿no? Verano, la playa, de noche, no hay apuro. Se quedan un rato. Una caipirinha. No, porque ahí empiezas a ver estrellas dobles. Y no voy a mencionar otros estimulantes posibles porque es peor. Supernovas por todos lados. No, digamos, claro, en situación de no consumo de nada, máximo una aspirina, Sobriedad. empiezan a observar el cielo de noche y se dan cuenta que las estrellas se mueven. ¿Ah? Los niños se dan cuenta de eso. ¿Sí? Si uno les dice, mira tal estrella, qué linda, no sé qué, y los niños que son bichitos que observan naturalmente, al ratito te van a decir, pero se movió. ¿Ah? Bueno, ese movimiento, que ahora lo vemos mejor cuando les explique esfera celeste, es lo que se llama el movimiento general diario. ¿Ah? Estas son imágenes justamente de lo que es el movimiento general diario. Del norte. Bueno, ahora vamos. ¿Por qué del norte? ¿Quién dijo del norte? ¿Por qué? Porque está Polaris en el centro. Bien ahí, bien ahí. Ahora vamos a esto. Muy bien. El tema es el siguiente. Después llegamos a lo que decía Alfredo. ¿A qué se deberá el movimiento general diario? Hay que girar la Tierra. A que gira la Tierra. ¿Tá? Es el ejemplo de la calecita. Entonces están en una calecita y ven que se mueve lo de afuera. Porque nosotros giramos la Tierra, no, tipo te parece que no nos movemos, pero Exactamente. no nos movemos. Entonces, vemos mover el cielo porque nos estamos moviendo nosotros con la Tierra. La Tierra gira a una velocidad uniforme. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, uniforme a estos efectos. Entonces, ¿qué pasa? Si uno piensa en un recorrido entero, una vuelta entera, podemos decir que 360 grados son 24 horas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una hora 15 grados. son 15 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que el movimiento general diario, que es un movimiento aparente causado por la rotación de la Tierra, tiene las características de ser uniforme, de que están involucrados todos los astros, y que uniforme en cuanto a la velocidad, a una velocidad de 15 grados por hora. ¿Tá? Entonces, cuando ustedes observan estos trayectitos, según esto que es, se dejó abierto el obturador de la cámara y se fue mirando, ven que esto está quietito y esto se está moviendo. ¿Tá? Estos son los trazos que van dejando las estrellas en ese movimiento general diario, dependiendo del tiempo que dejes la cámara abierta. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, para que vayan pensando, están girando alrededor de algo, ¿no? Más allá de que acá hubiera este punto brillante o no estuviera. Ven que parecen todos semicircunferencias alrededor de algo. ¿Tá? La pregunta es qué será ese algo. Y la segunda pregunta es que fíjense acá, esto es el techo de una casa, miren a la altura que está ese punto. Y acá están teniendo el horizonte de la ciudad y miren la altura a la que está, no es la misma altura. ¿Tá? Son dos preguntas para ir pensando. Bueno, entonces, ahora entramos, ¿coordenadas lo vieron en práctico? Sí. ¿Sí? Bien, ¿vieron esfera celeste? Bien. Bien, bien ahí. Entonces, la esfera celeste permite definir un sistema de coordenadas para medición precisa de la posición de los astros. ¿Tá? Eso es claro. Cuando uno tiene que estudiar el cielo, cuando uno tiene que estudiar algo con una cierta distribución, precisa un mapa. ¿Tá? El mapa del cielo, o la posición de los objetos en el cielo, los permite este instrumento matemático que es la esfera celeste. ¿Tá? Primera cosa, todavía no, pero probablemente cuando hagan astronomía fundamental, ahí sí va a tocar, se trabaja en coordenadas esféricas. Eso hace que la suma de los ángulos de un triángulo pueda valer más de 180 grados. Le decimos chau chau Euclides y seguimos para adelante. Igual eso lo van a ver después. El tema es el siguiente. El tema es, a ver, los que ya vieron esfera celeste. Si ya la vieron, no vamos a entrar en demasiado detalle, pero para que tengan una idea. ¿Ah? Hay un plano
que es, si yo les dibujara el macaquito acá adentro, ¿no? Que es lo que se suele hacer. Este es el observador. Entonces, este plano, ¿cuál va a ser? Horizontal. El horizonte. ¿Tá? O sea, el observador siempre está sobre el plano del horizonte. O dicho de otra manera, el plano del horizonte es solidario al observador. ¿Bien? Bueno, ustedes si quieren hacer una esfera celeste siempre recuerden que son 2 planos y 2 rectas por plano. Hay una recta acá que no importa mucho para lo que nos ocupa, por supuesto que es muy importante, pero para lo que nos ocupa no, que se llama vertical del lugar o vertical del observador. Sí. ¿Ah? Acá, en este punto, que es el punto que está arriba de mi cabeza, está el cenit. ¿Para qué sirve el cenit? En este caso, para preguntarles, en Montevideo, ¿en qué fecha del año el sol alcanza el cenit? No era... Nunca, porque también. No quiero decir. ¿En Montevideo dijiste? No estudié. Sí, en Montevideo. Nunca. Nunca. No. ¿Tá? No, Esa es la típica pregunta. ¿Tá? Después vamos a ver por qué nunca, pero en Montevideo el sol no llega al cenit. ¿Ah? Bueno, al otro punto se le llama nadir y hasta acá bien. Ahora, dice cargar el marcador rojo, pero no había nadie de secretaría, así que vamos a hacerlo de otro color. Hay otro plano importante que primero vamos a dibujar la recta asociada. Hay una recta por acá. Acuérdense que mis dibujos no son los de Leonardo da Vinci, ¿no? Esta recta se le llama eje del mundo. Y básicamente, si yo ahora saco el observador de acá, para no confundirlos más, ¿qué es el eje del mundo? Si yo ahora en vez de decirle, bueno, acá no está más el observador, está la Tierra acá adentro. ¿Está? El eje del mundo es la proyección o la prolongación del eje de rotación de la Tierra. ¿Sí? Entonces, lo que se mueva en la esfera celeste se va a mover en torno a este eje. ¿Hasta ahí están de acuerdo? Sí. La pregunta es, ¿por qué yo el eje del mundo lo dibujé a esta distancia del horizonte y no lo dibujé así o no lo dibujé así? Porque estás en Montevideo. Y Y ese arco de ahí es La latitud. la latitud de Montevideo. bien. Esto, que en realidad es este ángulo de acá, pero no quiero entrever algo, que es lo mismo que esto, hay algo que se llama el teorema de la latitud y que dice que la inclinación del eje del mundo es el ángulo, inclinación del eje del mundo, es igual a la latitud del observador. ¿Ah? O sea que para Montevideo esto es 35 grados. ¿Sí? Bien. Eso de alguna manera está respondiendo lo que yo les preguntaba hoy. Porque había lugares donde ese punto donde giraba todo alrededor estaba por acá arriba y otro que estaba por acá abajo. Porque en definitiva, ese punto alrededor del cual giraba todo es este punto. ¿Está? Bien, hasta ahí va. Perpendicular al eje del mundo en un planiferio, ¿no? Perpendicular a la línea norte-sur. ¿Quién está? Ecuador. El Ecuador. Entonces acá va a venir otro plano. ¿Está? Precioso él. Que es el Ecuador. ¿Está? Simplemente no tiene nada que ver con esta clase para mencionarles, los puntos cardinales siempre están sobre el horizonte. ¿Está? Como estamos en el cielo sur, este punto acá es el sur geográfico. Por lo tanto, el del frente es el norte. ¿Ah? De este lado está el este. Y de este lado está el oeste. El este y el oeste van a estar acá, donde se está cruzando el ecuador con el horizonte. De hecho, esta recta se llama recta este-oeste. Pero los efectos nuestros no nos preocupan mucho, por ahora, por lo que estamos viendo, ¿no? Bien. Entonces,
horizonte. ¿Ah? ¿Sí? Bien. Y supónganse que por acá hay una estrellita. ¿De acuerdo? Acá está el cenit. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a proyectar, como si fueran, queda feo decirlo, pero como si fueran gajitos de naranja, ¿sí? Lo que serían los meridianos en la Tierra. Si acá está el nadir, voy a hacer esto, ¿sí? Y voy a decir, mira vos, en el horizonte la estrella queda proyectada acá. ¿Están todos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense, si esto es el horizonte y la estrella está acá, vamos a hacer la analogía. Esto es el horizonte y la estrella está donde está aquella cajita que no sé qué es, pero imagínense que es una estrella. ¿Tá? Esta distancia, ¿qué es de la cajita? La altura. La altura, maravilloso. Entonces, una coordenada va a ser la altura. Y acá viene un debate filosófico en la astronomía, que es la otra coordenada, acá va a estar el sur y acá va a estar el norte. ¿Tá? En realidad el teorema de la latitud, yo no se los dije completo, dice que la altura del polo elevado vale la latitud del observador. ¿Qué es el polo elevado? Es justamente el polo celeste que tenemos sobre el horizonte. Bueno, ríos de tinta han corrido. Esta otra coordenada se llama azimut. Y se representa por AZ. Los que ya vieron esto en el práctico, el azimut lo tomaron desde el norte o desde el sur. Bien. Hay dos opciones. O desde el norte para acá. En este sentido lo tomaron antihorario. Entonces lo tomaron en el sentido no sé. Porque por acá estaría el oeste, el este en eso, sí. Y por acá estaría el oeste. Entonces, hay dos opciones. Yo digo que todo esto es el azimut, desde el norte, todo por acá atrás, hasta llegar a la estrella, ¿tá? O yo digo que esto es el azimut. ¿Tá? Y en eso tienen que tener cuidado, ¿saben cuándo? Cuando ustedes están trabajando con cartillas de observación y les dice, bueno, tanto es la altura y tanto es el azimut, ¿sí? Ver desde dónde se está tomando. En general, los teodolitos que usaban los agrimensores medían el azimut desde el norte. ¿Tá? Y hay una causa que yo creo que es más humana, que es que la gran mayoría de los libros de texto son libros de texto del hemisferio norte. ¿Tá? Entonces, el polo elevado de ellos es el polo celeste norte, por lo tanto miden el azimut desde el norte. ¿Tá? Yo durante mucho tiempo di la batalla filosófica de que el azimut se medía desde el sur, pero perdí la batalla. Así que, de última, a lo que vamos es, entienden que es una distancia que se toma sobre el horizonte. ¿Qué problema tiene eso? Ven un objeto brillante, divino, y están en una sesión de Skype con un amigo, una amiga, bueno, lo que sea, que vive en Connecticut. No puede ver. La azimut es distinta, porque son distintos puntos de observadores. Entonces es como que... El azimut es distinto, ¿y qué otra cosa es distinta? El hemisferio que puede ver. La altura también es distinta. Porque ¿cuál es el problema? Como el plano del horizonte sigue al observador, o sea, es solidario con el observador, varía que... tu horizonte no es el mismo que el de tu amigo en Connecticut. ¿Tá? ¿Qué puede pasar? O sea, yo tampoco los quiero marear mucho, pero ven que esto es como los meridianos terrestres, ¿no? Si ustedes están en ciudades que tengan la misma longitud, ¿se acuerdan? Latitud y longitud. Bueno, pueden tener suerte de que les coincida el azimut. ¿Tá? Pero no les va a coincidir la altura. Entonces, a estas coordenadas se les llama coordenadas horizontales o coordenadas relativas. Después están las coordenadas absolutas que toman en cuenta aquí, al ecuador y al eje del mundo. Entonces, por acá estaba el centro, eje del mundo, ecuador,
Hay muchos libros donde estos diagramas están preciosos dibujados y no como lo hago yo. Eje del mundo, Ecuador. ¿Está? Bien. Entonces, la misma estrellita. ¿Qué voy a hacer? De vuelta voy a hacer esa especie de gajito. Y acá sí coincide con los meridianos. Acá dije una guarangada y nadie me corrigió. Acá coincide con los meridianos. ¿Está? Voy a hacer el mismo gajito que pase por la estrella, pero ahora lo voy a hacer desde el polo celeste hasta el ecuador. ¿Queda claro eso? Entonces, esta distancia, que es el equivalente a la altura en las otras coordenadas, se representa con la letra delta y se llama declinación. El tema es, esta es la estrella, dijimos, a esto a veces se le llama el pie ecuatorial del astro, que en criollo es decir que la proyección de la estrella cae acá. ¿Tá? Y el tema es, bueno, sí, pero sobre el ecuador, ¿qué punto tomo como origen? Porque acá estaba la filosofía del sur y el norte, pero por lo menos había 2 puntos para discutir. ¿Qué punto tomo ahí? Tomo el punto Aries. ¿Y qué es el punto Aries? El punto Aries es el punto a lo largo del recorrido de la esfera celeste, ¿tá? El punto en el que está el Sol el 21 de marzo. El 21 de marzo es el equinoccio, es el comienzo del otoño, es el equinoccio de Aries. ¿Tá? Entonces, el punto Aries es un punto que se mueve en la esfera celeste. Ya cuando vean astronomía fundamental le van a pasar precioso en el punto Aries. Pero por ahora vamos a decir, bueno, el punto Aries es el punto donde está el Sol el 21 de marzo. A lo largo, a medida que cambia la fecha, el punto Aries se va a mover. ¿Tá? Pero lo fijo ahí para el 21 de marzo y mido la distancia entre el punto Aries y el pie ecuatorial de la estrella. A mí no me quedó claro cómo definir el punto Aries. O sea, Lo que pasa es que vos tenés que saber las coordenadas en las que está el Sol el 21 de marzo. Una pregunta, no sé si estoy tirando cualquiera, pero ¿no es la intersección del plano de la eclíptica con algo o estoy tirando cualquiera? Con el plano del Ecuador, ¿no? Lucas quiso que fuera más profunda la clase. ¿No pasa? Le acumulaste culpa, esa culpa no era de él, pero está, no sé, Cahuetén decir de quién. Vamos a pegar una lanza. Tampoco, ¿verdad? Les voy a mover el horizonte, ¿está? Acostúmbrense que esto es como estar en... ¿Cuál es el plano de la órbita de la Tierra? O sea, donde están la Tierra y el Sol, la eclíptica. Bien, entonces, si nosotros Copérnico se muere, pero si nos paramos en la Tierra, ¿tá? Y tratamos de ver el movimiento que hace el Sol se va a mover en la eclíptica. ¿Tá? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Por otro lado, va a estar definido el plano del ecuador para el observador que corresponda. ¿Tá? Entonces, la eclíptica y el ecuador van a formar cierto plano. ¿Cierto qué dije? Intersección. Intersección. ¿Tá? Y eso define una recta. ¿Tá? Que es la recta de los nodos. Cualquier planteo se lo hacen Aram. Entonces, el Sol, en realidad, cuando se mueve, puede cortar el plano por abajo o por arriba. ¿Tá? Entonces, uno de estos nodos va a ser el nodo ascendente y otro de estos nodos va a ser el nodo descendente. ¿Tá? Los nodos ocurren en los equinoccios. ¿Tá? Las otras situaciones ocurren en los solsticios. ¿Ah? Cuando ustedes le pregunten ¿por qué la primavera no es el 21, es el 22? Ustedes le dicen, bueno, lo que pasa es que la recta de los nodos se puede determinar fácilmente y el nodo ascendente y descendente quedan perfectamente determinados. En cambio, los solsticios, ¿ah? Y ahí están claritos. Bueno, entonces, 2 coordenadas. El azimut para coordenadas, azimut y altura para coordenadas relativas, y azimut y ascensión recta, que es la distancia entre Aries y la estrella.
y el pie ecuatorial de la estrella. Ahora, ojo, porque la ascensión recta, que se llama alfa, se mide en horas, minutos y segundos reloj. ¿Tá? Vieron que hoy hablamos de grados, minutos, segundos para un ángulo. O sea, la declinación se va a medir en grados, minutos, segundos. Pero la ascensión recta se mide en horas, minutos y segundos. ¿Tá? Después, el semestre que viene, se van a dar cuenta por qué. Hay una ecuación que les dice que algo que se llama el tiempo siderio es la ascensión recta más otra cosa, y todo tiene que quedar en unidades de hora. ¿Tá? Este sistema se podría decir que es absoluto. Después se van a dar cuenta que hay que hacerle 40 correcciones, pero en principio funciona bien como absoluto. ¿Tá? Bueno, respecto a lo que era el Polaris, que decía el compañero, ahí sí perdió el sur. En el hemisferio sur, en el polo celeste sur, no hay nada. ¿Tá? Igual lo otro no es gran cosa. O sea que, en realidad, las fotos de movimiento general diario tomadas desde el hemisferio sur son esos trazos de arcos de círculo sobre un punto imaginario, digamos, no hay físicamente nada ahí. ¿Tá? En el hemisferio norte, justo en el polo celeste norte, está una estrella que, como le llamaron, estrella polar, ¿tá? Pues está en el polo celeste norte, ¿sí? Yo la primera vez que llegué al hemisferio norte dije, ¿hay a ver polar? No, estrella del moro. Pero está, por lo menos uno la ve y dice, ay, ahí está el polo celeste norte. ¿Quién no ha querido ver el polo celeste norte en su vida, no? Ahora, acuérdense, CT1, los movimientos de la Tierra, ¿tá? Bárbaro todo ahora con Polaris, pero debido a la precesión, Polaris en algún momento va a dejar de serlo. Va a dejar de ser la estrella que marca el polo celeste norte. ¿Tá? Bueno, todo iba a decir este masazo, porque está la cámara prendida. Toda esta... Masazo, bolazo, chiquito. No, bolazo no es, porque digo, es un poco a veces árido, pero está. Entonces, bueno, la esfera celeste, esto está. Ya les dije que no teníamos que despedir de Euclides. Ascensión recta. Ojo, claro. La gran mayoría también de las aplicaciones, el SkyMap, por ejemplo, la aplicación del celular, o los programas como Stellarium, etcétera, todo está en inglés. Entonces, RA es ascensión recta, Right Ascension, y declinaciones DEC, por suerte. ¿Ah? Azimut generalmente está como A o como AZ, ¿tá? Y la altura está como H. Bien. Ven, acá les dice, las coordenadas celestes no permanecen inmutables debido a la precesión, que es lo que yo les decía ahora. ¿Tá? Esto sí es lindo. En consecuencia, los catálogos astrométricos, astrometría es la rama de la astronomía que se dedica a la posición lo más perfecta posible de los objetos, ¿tá? Lo más precisa posible. Se especifican las coordenadas celestes para una época. Existía, aunque ustedes no lo crean, cuando nosotros hacíamos astronomía esférica, había unos libritos azules que se llamaban el Astronomical Almanac, donde uno quería ver la posición de una estrella y buscaba hasta encontrarla. ¿Tá? Hoy en día agarran Stellarium o agarran Wikipedia y salta, ¿sí? Pero ¿cuál es la importancia de esto? Que hay todo un tema que es la fecha juliana, que muchas veces les puede aparecer, ahora que están usando programas de tipos planetarios o de coordenadas, les puede aparecer J1950 o J2000. ¿Tá? A esto se refiere cuando les dice las coordenadas de una época. ¿Tá? Hasta hace un tiempito, como recién estamos en 2018, y no sé, se demorará, no sé por qué fue, había muchas coordenadas que estaban en relación al 1950. ¿Tá? Hoy pueden llegar a ver algunas en 1950, o sea, para una base de datos única van a ser o todas 1950 o todas 2000. ¿Tá?
Cuando vean el C2A, que es lo que viene después de Stellarium, el C2A usa muchas bases de datos. Entonces pueden llegar a tener coordenadas para 1950 o para J1950 o J2000. No se preocupen, son las correcciones que se le hace a la posición de Aries el 21 de marzo. ¿Ah? Bueno, por ejemplo, J2000 es para el 1 de enero del año 2000, J1950. ¿Se entiende? Bueno, acá hay un precioso dibujo mucho más lindo que el mío. ¿Ven lo que yo les decía? Esto está dado vuelta. Fíjense que si acá está el norte, es porque el polo celeste es el polo norte. El polo elevado, el polo que vería la persona es el polo norte. O sea que esto es un observador del hemisferio norte. ¿Ah? Por eso acá el azimut es desde el norte hasta acá. ¿Sí? Bueno, y la altura es como la definimos hoy. Y en este caso la declinación es esto, ¿sí? Y Aries, ¿dónde lo tiene? Acá. Acá está Aries, entonces esto es la ascensión recta. ¿Ah? Los programas ya tienen ingresado el Aries ese, ¿no? La posición de, justamente, la posición de Aries define. ¿Ah? Así que en realidad no me tengo por qué estresar tanto como me estoy estresando por saber ubicar el punto. No, digo, siempre queda, o sea, a mí me costó, pero está, pues es como yo soy media tonta, a mí me costó entender la dinámica hasta el punto Aries. O sea, claro, cuando... porque es como que me da una distancia referente a un punto que en realidad no está en ningún momento. Bueno, después vas a ver que hay 6 elementos orbitales, o sea que Aries va a ser uno de tus problemas, vas a tener 2 problemas más. Digo, en mi generación nosotros teníamos un año entero de algo que se llama astronomía general y después un año entero de astronomía esférica, que es lo que ahora es astronomía fundamental. Entonces yo tardé como un mes en poder visualizar bien de qué hablaban cuando hablaban de Aries, ¿no? Después sí, cuando se ven todos los elementos orbitales ahí te queda más claro. Bueno, relativo al observador y absoluto. Ahí tienen el teorema de la latitud. ¿Tá? La latitud del lugar es igual a la altura, que la altura es un ángulo, acuérdense que la única que puede tener coordenadas de tiempo es la ascensión recta, del polo celeste visible, o sea, el que me queda por encima del horizonte. ¿Tá? Y una persona que vive en el Ecuador, ¿cuál toma de referencia? Sí. Yo saco. Claro, supongo que va a tomar el norte porque está todo en el Honestamente la esperaba de allá la pregunta, pero no. Me cambiaron En el liceo el profe de física habla todo en lenguaje futbolístico, yo nunca entiendo nada. Entonces dice, ¿vieron que hoy salieron los gurises salieron con un 4-3-3, no sé qué? Y si hacen algo así, que esperan una pregunta a un lado y aparece del otro, te dicen, cambiaron a no sé qué otra cosa. Cambiaron del punto. Ustedes me hicieron eso. Una esfera celeste para el Ecuador. ¿Tá? ¿Qué latitud tiene el Ecuador? Cero. El Ecuador, digo, ciudad de Quito, ¿no? Claro, claro. Cero. Por lo tanto, este es el horizonte. ¿Y dónde queda el eje del mundo? Ahí mismo. Acá. No, perpendicular no, porque el eje del mundo Complementar. está a una altura igual a la latitud del lugar. Entonces, entre el horizonte y el eje del mundo hay cero. ¿Está? Bien. Esto es el oriente. Es la zona de horizonte que contiene al este. Y esto es el occidente. ¿Está? ¿Qué van a hacer los astros? Yo eso no me detuve a explicárselos, pero las trayectorias de los astros son paralelas al ecuador, o lo que es lo mismo, perpendiculares al eje del mundo. Entonces, en Ciudad de Quito, lo que vos vas a ver es esto. Van a salir por acá, van a culminar cuando llegan acá y van a ser así. Y la otra va a ser así, y con mucha imaginación ustedes van a entender que estas dos son paralelas. O sea que, si vos estás en el Ecuador, lo que vas a ver, siempre me entrevero, la Rambla está para allá. La ronda está para el oeste. Sí, pero no, acá, ¿dónde está la Rambla? ¿Por qué sabés? Allá, está bien. Bueno. Entonces, si la Rambla está para allá, mazo, el sur está para allá. Sí. El este estaría para el oriente, estaría para allá. Si ustedes viven en Quito,
¿ah? Van a ver que los astros hacen así y bajan, todos paralelitos. ¿Ah? Y ahí viene la pregunta, joróbense por preguntar. Ahí sí, el 21 de diciembre, ¿qué le pasa al Sol? Llega al cenit. ¿Ah? O sea, que solamente para los observadores de latitud 0, el Sol llega al cenit. No pasa en todo momento del año para observadores que están entre los trópicos, que en al algún cenit, punto del ¿no? año Pero el Sol está directamente arriba. Al cenit, no. no me acuerdo, tiene un nombre eso de que pasa de estar de un lado del cenit hasta del otro lado. Eso sí, pero- eso sí. ¿Tá? Digo, pero eso tiene que ver un poco lo que decía él. Están los trópicos, que son 23, 27 para un lado y para el otro. Digo, la máxima altura, por ejemplo, en Montevideo es 78 grados. ¿Tá? Entonces, digo, eso, que tiene que ver también con la inclinación del ecuador, de toda la historia, digo, depende cómo vos tengas puesto el ecuador, de qué lado del cenit te quede. Pero encima, si estás considerando regiones intertropicales, también te pasa eso. ¿Tá? Ahora, que tengas acá el Sol, 21 de diciembre, al mediodía solar, en latitud 0. ¿Tá? Y ahora, como nadie preguntó, voy a preguntar yo. ¿Qué me pasa si estoy en uno de los polos? Está arriba. ¿Tá? Este es mi horizonte. ¿Sí? Este es mi horizonte. ¿Qué latitud tienen los polos? Cualquiera lo pone. 90. Entonces, el eje del mundo va a ser así. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar con el ecuador? Va a coincidir todo. El ecuador y el horizonte coinciden. ¿Sí? Y como los astros se mueven perpendiculares al eje del mundo, en los polos, ustedes lo que ven, que debe ser enloquecedor, pero debe estar bueno, es que los astros hacen esto. Ahí sí que está para la... No sé quién que se quería acostar en la playa con caipirinha, acá sí. Si ven esto, o están en el polo sur o tomaron de más. El polo sur o el norte. ¿Está? Lo cual me lleva a una cosa que no les dije antes, y ya que estamos con esferas celestes... ¿Cómo defines el norte en uno de los polos? ¿O el sur? O los polos, mejor dicho, en el polo. Punto geográfico. El punto geográfico del polo, GPS 90 latitud. Claro, pero Igual- en época precolombina. No, precolombina no. Amundsen, ¿cómo lo definió? ¿En función de qué? Creo que fue con brújula, pero sabiendo la diferencia que había entre el norte magnético y el norte geográfico. Claro, eso es una cosa. ¿Qué pasa? Pero si yo estoy ahí, en el punto en el que me coincide la línea del mundo con el cenit, exactamente, hacia donde sea que yo me mueva, sur. Exacto. Si estás en el norte, En cualquier dirección no tenés este ni oeste tampoco. no. El azimut entonces no se sirve para mucho. Y no, ahí no. No hay nadie que igual. ¿Tá? Claro, eso es bastante, por eso digo, esa situación debe ser bastante interesante, porque de hecho, si vos estás exactamente en el norte geográfico, des un paso para donde lo des, te estás moviendo hacia el sur. ¿Tá? Pero además el hecho de los astros así debe estar. No, una cosa que yo no les dije. Asuman que este es el eje del mundo, ¿no? No importa si es para el norte o para el sur. ¿Ah? Bueno, sí importa, mira. Vamos a hacerlo así. Esta es la esfera celeste para Montevideo. ¿Tá? Este es mi horizonte. Y acá, a 35 grados, tengo el eje del mundo. Por lo tanto, acá tengo el polo celeste sur. ¿Sí? Bien. Y dijimos, los astros salen por el oriente. O sea, pregunta de examen, ¿por dónde salen los astros? Por el este, salen. ¿Tá? En serio. Digo, ningún estudiante de astronomía puede pensar que los astros salen todos por el mismo punto. Fíjense, si yo tuviera acá el ecuador como para marcar cuál es el este y cuál es el oeste, pero supónganse que yo les digo, este es el este y este es el oeste. Este es el sur y este es el norte. Si todas las estrellas salieran por el punto cardinal este, sería como la noche de las luces, ¿no? O sea,
Saldría de acá todas las estrellas. ¿Queda claro? Y adiós, por no decir otra cosa, el movimiento general diario. Entonces, esta franja de horizonte, de norte a sur o de sur a norte, como quieren, que contenga el este, se llama oriente. ¿Ah? Y lo mismo, pero que contiene al oeste, se llama occidente. Entonces, los astros se mueven de oriente a occidente. Pero eso depende tipo de donde tú estés parado o no. ¿En qué sentido? En el que... No. O sea, el este y el oeste son dos puntos fijos en... Sí, claro. ¿Y dónde está el este y dónde está el oeste entonces? Porque el norte y el sur yo sé que está donde están los polos. A 90 grados sobre el horizonte. No, sí, pero o sea, por ejemplo, si agarras la línea del Ecuador, vos estás en Quito, vos estás del otro lado del planeta, o sea, si vos estás en Quito, por ejemplo, vos sabés que está el este y el oeste. Si estás del otro lado del planeta y te pones la misma perspectiva, el este y el oeste, entonces si cortás a la mitad te va a quedar que en Quito tenés el este de este lado y el oeste del otro lado, y del otro lado te va a quedar que tenés el este de este lado. Es que son coordenadas esféricas. ¿Entendés? No son No, planos. porque no es polo. Lo que pasa es que siempre sabes que si te paras mirando al norte, el oeste el este va a estar por la derecha. Siempre. Claro. Pero ahora que estás así. Claro, pero del otro lado del planeta, tu derecha es la izquierda del otro lado. Pero sigue siendo un punto fijo, ¿no? Pero Claro. es porque geometría euclidiana, es no euclidiana, es como es rotacional, como es una esfera, no existe un punto que es el punto este, simplemente se debe a que cuando estás rotando, Donde se cortan dos planos. como estás rotando, ahí lo que pasa es que siempre es ese momento que se da. O sea, vos imaginate, vamos a hacer un buen análogo de la Tierra, la botella de Coca-Cola, ¿no? Imagínate que vos estás parada en la C, Sí. ¿tá? Y que por acá están las estrellas. La Tierra gira siempre en el mismo sentido. Por lo tanto, si estás en la letra C o si estás acá donde dice sin azúcar, ¿tá? El cielo no se te puede mover acá o para acá. Siempre se va a mover en el mismo sentido. ¿Tá? De hecho, se le llama sentido directo porque son opuestos de la... Igual un comentario, aparte, claro, nosotros, el humano definió un punto arbitrario para separar este de oeste con el meridiano de Greenwich, ¿no? Más o menos. Claro. Uno, no sé si por convención se podría decir que uno habla de Oriente y Occidente siempre Sí. a partir de esa línea. Claro, por eso, porque yo sé que... No, Pero pero es más a ver, cultural, ¿no? Pero vos podés una marcar- cosa, ojo, una ese cosa meridiano es podés marcar en donde sea. Oriente, perdón, y Occidente. Respecto al meridiano de Greenwich, ¿tá? Que antes fue la línea rosa en París y que antes fue, o sea, lo corrieron varias veces, ¿no? Ahora, esto, vos pensás que es la intersección de dos planos que te da una recta, ¿tá? Vos vas a tener la eclíptica y el ecuador, y donde se cortan, en esa recta tenés la recta este-oeste. El ecuador y el horizonte, perdón. ¿Tá? Y ahí lo tenés tu tía. Uno es el este y otro es el oeste. Podés dudar de cuál es cuál. Ahí va, ¿Tá? no sé cuál. Y bueno, ahí lo que haces es te sentás y esperás que se mueva un rato el sol. Dependiendo para dónde se mueva, o si es de noche, las estrellas. Siempre es de oriente a occidente. ¿Tá? Si te llegás a perder otra vez, pero te perdés en los equinoccios, mejor. Porque en los equinoccios el sol sale exactamente por el este y se oculta exactamente por el oeste. ¿Tá? Y si no, yo ahora les enseño otros métodos de orientación. El celular, por ejemplo. Ya entre Lucas, Te quedas sin Aram, batería. Gabriela y Mateo me tienen como loco. No, Andrés. chiquilines, Andrés, dale. Viste, tenemos como locas. Sí. No, lo que pasa es que había un momento que estaba Mateo, había alguien que se llamaba Marcos, creo, no me acuerdo, pero Mateo, Lucas y Juan estaban seguros. Entonces me hacía acordar a los evangelistas. El evangelio, ¿no? El evangelio según San Mateo. Entonces, y aparte se sentaba medio por ahí, entonces no sé por qué ahora para mí él es Mateo, ¿entendés? Ahora, pero Juan se me sentó ya en la otra punta, entonces ya se me desarmó el evangelio, el Nuevo Testamento. No, esto. Las estrellas se van a mover, entonces dijimos perpendicular al eje del mundo, entonces bueno, hay una estrellita por acá preciosa, sube, 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 culmina, baja. ¿Está? Ahora, ¿qué pasa con una estrella que hace esto? Que tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. Bueno, y esto de por atrás se lo imaginan, ¿no? Es circunpolar. Que la vemos siempre. Circunpolar. Estas estrellas se llaman estrellas circumpolares. ¿Qué quiere decir? Que
Porque una cosa muy linda es decir, esta estrella es circumpolar. Sí, y cuando el sobreviviente Gabriel diga, ¿y eso qué es? ¿Qué le vamos a decir? Le vamos a decir que cuando anochece ya está en el cielo y cuando amanece sigue estando en el cielo. O de otra manera, no salen ni se ocultan. Ejemplo típico de eso, La Cruz del Sur. esa la tenemos nosotros, la Cruz del Sur. ¿Está? O sea, si la distancia angular entre las estrellas, digamos, que componen una constelación y el horizonte es menos de 35, la constelación es circumpolar para Montevideo. ¿Está? Y del otro lado del mundo, ¿a qué hora la verían? Vienen ahí, nunca. ¿Está? Las constelaciones circumpolares de un hemisferio no se ven desde el otro. ¿Está? Bueno, estaban preocupados con que se perdieran en la vida. Tienen que tener, o sea, dijimos que la Cruz del Sur es circumpolar y es una constelación que se ve, o sea, tiene un rango de... Vieron que yo les dije, Orión es más propia del verano, ¿tá? La Cruz del Sur tiene un rango de visibilidad bastante interesante. Entonces, ¿ustedes cuál prefieren? ¿El método de Orión o el método de la Cruz del Sur? ¿O ya lo saben? Orión, porque la Cruz del Sur. Orión no tengo ni idea qué es. Las Tres Marías, ¿tá? Suponete que las tenés así, ¿tá? Acá está la data. Bueno, esta que es de las Tres Marías, ¿tá? Se llama Mintaka. Y tiene la costumbre de recorrer el ecuador celeste. Entonces, ¿qué sabemos? Supongamos que este es el ecuador celeste. Vamos a hacerlo con verde. Bueno, este es el ecuador celeste, Catalina. Si Mintaka recorre el ecuador celeste siempre, porque ahí sí no es el punto Aries, es una estrella que siempre se... va a salir por el este y se va a ocultar por el oeste. ¿Está? Y en realidad, si vos mirás el cielo, entre las Tres Marías no hay tanta distancia angular como para que digas, ay, ya se me ocultó Mintaka, ahora dónde estoy. O sea, ¿entienden lo que yo les digo? Entonces, una opción, si tienen Orión arriba del horizonte, es esperar un rato y ver para dónde se mueve. ¿Está? O sea, si está, entre comillas, subiendo, ¿tá? En la dirección, o sea, también se tienen que imaginar que no es una recta, ¿no? Porque digo, está recorriendo en la dirección, por el lado en que viene subiendo, estaría el este. Y la de la Cruz del Sur es así. Esta es de suerte nomás, es un tema geométrico. Palo mayor, palo menor de la cruz. No, la voy a dibujar más así. Siempre hago lo mismo y me queda por allá el polo celeste. Más así, ¿no? Yo voy a decir por acá. ¿Ah? Bien. Ahora, esto es una construcción imaginaria. En realidad ustedes ven estrellitas. ¿Ah? Del palo mayor de la cruz, miran cuál es la más brillante. Si esta o esta. ¿Ah? Y después, atentos, prolongan 4 veces y media la medida del palo mayor. ¿Tá? Hay, insisto, en eso los que son unos genios son los astrónomos aficionados, el tema de que, yo qué sé, el ancho de un dedo es tanto, digo que la tienen clara con cómo proyectar distancias en el cielo. 4 veces y media, y acá, ¿quién está? El polo celeste sur. Bajan al horizonte, punto cardinal sur. No, yo creo desde el más brillante hasta el menos brillante. En dirección a la más brillante. O sea, de la menos a más. De la cruz a la cruz. Igual ahí el dibujito me alteró la escala porque... No está al revés. Creo que sí. La cruz es la que está en el palito más cortito. Puede ser, sí. Sí, puede ser, sí. Es como que está así. Claro, sí, lo que él dice es que en realidad El palito esta bajo. no es alfa, eso es lo que están diciendo. Sí. ¿Saben cómo se dan cuenta de eso? Yo siempre me armo entrevero con eso.
Porque además hay otras estrellas que están cerca de la Cruz del Sur, que es como una Cruz del Sur más grande, que se llama la Falsa Cruz. Se dan cuenta por qué lado la Cruz tiene una estrella que es delta de la Cruz. ¿Tá? En realidad son 5 estrellas. ¿Tá? Si la tiene es la Cruz del Sur, si no la tiene es la Falsa Cruz. ¿Tá? Y eso además les pauta lo que decía Juan, el tema de cuál es la más brillante de qué lado. Bueno, más allá de cómo la dibujé yo, entienden, o sea, lo prolongan 4 veces y media en dirección a la más brillante. Y ahí tienen el polo celeste sur. Bajan y punto cardinal sur. ¿Algo más que les haya de esfera celeste o de lo que...? Ah, bueno. Esto es otra cosa. ¿Qué era la eclíptica? ¿Se acuerdan? El plano que describe... No, el plano entre la Tierra y el Sol. El plano, claro, el plano de la órbita de la Tiene Tierra. la Tierra, claro. El plano de la órbita de la Tierra. ¿Está? Bien. Las constelaciones, hoy hablábamos de las constelaciones, ¿no? Las constelaciones no tienen ninguna obligación constitucional de estar en ningún plano, pueden estar donde quieran. Es de aquí que hay una serie de constelaciones que están en el plano de la eclíptica. ¿Ah? Aries, ¿se acuerdan que hoy hablábamos del punto Aries? ¿Sí? Bueno, Piscis, yo nunca me acuerdo bien el orden, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Imagínense que ustedes están en acá. Esta sería la órbita de la Tierra y esto sería lo que se conoce como la eclíptica, que en realidad es como una especie de cinturoncito porque las constelaciones no son puntuales, ¿no? Bueno, por ejemplo, yo nací el 5 de marzo, si estoy acá, el Sol estaba por acá estaba la Tierra, ¿tá? El Sol se proyectaba en Piscis, ¿entienden? O sea, la Tierra está acá, yo hago una línea imaginaria, Sol eclíptica, y se proyecta en Piscis. Sos de Piscis así. Por eso yo soy amable, no sé qué, voy a tener un buen día hoy y me va a llegar una sorpresa. ¿Tá? Yo en realidad lo que hice fue una guarangada, porque cada uno cree en lo que quiere. ¿Tá? Yo les explico la base física de esto. ¿Tá? ¿Cuándo cumplís años? 14 de noviembre. 14 de noviembre, el mismo día que mi hija. 14 de noviembre, para que más o menos la tengo. Diciembre, noviembre. ¿Acá? Septiembre, octubre, noviembre. Les queda por acá, ¿tá? Porque cuando ustedes proyectan caen en Escorpio, ¿tá? Y de ahí viene que los escorpianos tienen mal carácter y se enojan y no sé qué, no sé cuánto, ¿tá? De ahí viene el odio, de ahí que se le da una característica a cada signo. Entonces, ¿a qué voy? La eclíptica existe. Que hay constelaciones que se llaman Piscis, Acuario, Leo y lo que sea, es verdad, ¿tá? ¿Cómo se mide o cuál es el argumento de astrología? De la astrología para decir de qué constelación o de qué signo es alguien. Bueno, naciste acá, haces una línea recta con el Sol y el Sol se proyecta en Capricornio. Si ustedes prestan atención, y no es un hecho menor, presten atención a un horóscopo, pero de esos que son como más prolongados, ¿no? No el que te dice mañana difícil para Sagitario, no. Eso que dice, en este momento la luna se está proyectando en no sé dónde y el sol se proyecta en no sé qué, y saben una cosa, desde el punto de vista astronómico es correcto. ¿Tá? O sea, un astrólogo con el Stellarium gana lo que ganamos, no sé, capaz que acá tenemos un sueldo muy alto, pero digo, puede llegar a ganar la suma de nuestros salarios, más o menos, ¿no? Ya está. No, Claramente elegí mal la decidió carrera. su vocación. abandoné la astronomía, voy a explotar el Stellarium. Es gratuito. No, pensá que estudiaste el área y ponelo. Claro, le digo, astrólogo que estudió en astronomía, ¿viste? Y ahí empezó a comprar un Especializado poco. en Estelario. Claro. Digo, hoy en día hay muchas herramientas, pero, a ver, digo, se decía que Kepler hacía horóscopos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque hay que vivir. No les estoy diciendo que salgan a hacer horóscopos. ¿Ah? No, porque quedó horrible como lo dije. Pero quiero decir,
Yo qué sé, vieron por ejemplo la familia Medici, que fue mecena de muchos artistas y no sé qué. Bueno, si no tenías un mecena, no tenías no sé qué, vieron que el Nilo tiene su periodo, el río Nilo, tiene su periodo en que crece y su periodo en que baja. Bien. Cuando baja, deja a los costados un limo particular, un tipo de tierra, que es tremendamente, es un suelo muy fértil. ¿Tá? El faraón tenía un astrónomo, real no porque no era un faraón ni era un rey, pero no sé cómo se llamaría, un astrónomo, que le decía en qué momento iba a crecer el Nilo. ¿Tá? Es como el tema de las mareas, es como si yo le dijera, che, mirá que va a subir el agua porque sé cuando la luna está en determinada posición. No es exactamente el mismo fenómeno, pero... ¿tá? Entonces el faraón con su... Palito. Sí, no sé cómo se llama, no sé, bueno, con un instrumento de poder, un cetro, no sé, le ordenaba al Nilo que creciera, ¿tá? Para demostrar el poder del faraón. ¿Tá? Y obviamente el astrónomo que le decía, mirá que va a crecer el Nilo, no era bobo, o sea, se daba cuenta de que eso era una farsa, pero... Pero callate porque te arrancamos la cabeza. Difícil la vida en Egipto, ¿no? ¿Tá? Entonces, a lo que voy es, hay de todo, ¿no? Hay gente que realmente... Pero, en general, y sobre todo cuando uno se va a más atrás en la historia, que no había tanta cosa, digamos, computacional y todo lo demás, los astrólogos que hacían para hacer las cartas natales, o no sé cómo se llama y todo eso, los cálculos astronómicos eran correctos. ¿Tá? Después puedo ponerle la interpretación, ¿no? Pero digo, en general... En algunos casos, en otros no. Bueno. Y acá pegamos el salto a la astrofísica, sí, de una. Gracias a Dios. Esto ya lo han visto varias veces, aparte justo es la que tiene menos calidad. Esa imagen, ¿se acuerdan de qué imagen era? ¿No es la imagen de espacio profundo de Hubble? Ahí va. O sea, acá la clásica es, ¿cuántas estrellas se observan ahí? Y entonces la gente empieza a... No, en realidad estrella es esta, que tiene el patrón de difracción. Esta es una estrella de campo. Está más cerca que el resto de... Cada diminuto punto de estos es una galaxia. ¿Tá? Bien. Por ahora vamos a hacer un arreglo. 15.000 millones de años el Big Bang. ¿Tá? Después hay toda una serie de digamos, observaciones y eso, que entre 12.000 millones, 13.000 millones, 13.500 millones, lo dejamos por ahora en 15.000 millones. ¿Tá? Bueno, y acá viene la idea de explicarles lo que es el efecto Doppler. ¿Sí? El efecto Doppler para el sonido es el efecto Fizeau. Todos, bueno, no sé, pero alguna vez estuvieron quietos en algún lugar y viene, me sirve, ambulancia, bombero... Auto. Sí, ahí hay que ser sutil, pero sí, si la tenés, sí. ¿Está? Y policía también me sirve, pero si ustedes estaban quietos, si estaban yendo... Entonces... Como un loco, que, a ver, Adam, hacete de vuelta el ruidito. No, en serio, preciso que lo hagas. Bueno, ese ¿qué está indicando? Eso capaz que lo saben y yo les estoy explicando algo que la tienen re clara, ¿no? Sonido, onda. Onda, longitud de onda. ¿Tá? Si yo estoy acá, ¿qué va a pasar con este frente de onda? Se empieza como a compactar hacia la dirección en la que estoy yo. ¿Tá? Si es sonido, me cambia el sonido. Se me hace más agudo, se me hace más grave. Cuando se va, pasa todo lo... Bueno, se imaginan que pasa todo lo contrario. ¿Sí? ¿Está? Esto es todo simétrico y lindo, ¿no? Bien. ¿Qué pasa en el efecto Doppler? ¿Dónde se ve el efecto Doppler? O sea, yo miro una estrella así y digo, esta debe tener... En el color, vos ves el espectro y está corrido. Y depende para qué lado se corre. Bien, para bien, vos puede. bien. O sea,
tengo un espectro que se llama espectro de referencia. ¿Tá? Entonces, ¿se acuerdan que siempre veíamos al doblete del sodio porque era fácil? Pero puede ser cualquier línea, ¿no? Bueno, yo tengo el violeta, añil, azul, como les guste, de este lado, y el rojo de este lado. ¿Tá? ¿Qué pasa? Supónganse que yo tengo dos líneas bien identificadas, que serían amarillas, que sería el doblete del sodio. ¿Tá? Este es mi espectro de referencia, acá en un laboratorio en la Tierra. ¿Tá? Yo tomo el espectro de un objeto, de una estrella, y estas dos líneas, que yo sé que son esas dos líneas, en realidad es muchísimo más complejo porque nunca son dos líneas, ¿no? Están así. ¿Tá? Entonces, ¿qué va a pasar? Por eso se le llama corrimiento al rojo. Estas líneas están más cerca del rojo de lo que estaban antes. ¿Tá? Entonces, lo que existe, supónganse que esta línea tenía un cierto lambda. ¿Tá? Cuando se corrió, por muy poquito que se haya corrido, imagínense todo esto prolijito, se corrió un delta, o sea, hay un delta lambda entre el espectro patrón y lo que ocurrió cuando medí el objeto. ¿Tá? Bueno, entonces, lo que se cumple es que ese delta lambda sobre el lambda que debería tener, según el espectro patrón, es la velocidad, que no es cualquier velocidad, es la velocidad, lo que se llama la velocidad de recesión. O sea, esto funciona radial. Si el objeto está haciendo así, esta parte me la perdí. ¿Tá? Yo lo que estoy midiendo es la velocidad radial. Por eso a veces al método de detectar planetas extrasolares por Doppler se le dice método de la velocidad radial. ¿Tá? Esto es igual a la velocidad radial dividido la velocidad de la luz. ¿Tá? Esta es la ecuación que corresponde al efecto Doppler. ¿Sí? Bien, Edwin Hubble, ¿qué hizo? Empezó a medir espectros. ¿Sí? ¿Con qué idea? A ver hacia dónde en el espectro se corrían las líneas espectrales. Y vaya sorpresa que cuando hizo la gráfica se dio cuenta de que en realidad todos se corrían hacia el rojo. ¿Ah? O sea, si ustedes grafican velocidad radial contra distancia, la gráfica le daba una recta con todos corriéndose hacia el rojo. ¿Ah? ¿Qué pasa? A ver, este se llama el diagrama de Hubble. Tampoco Hubble muestreó millones de objetos, era una muestra reducida. ¿Tá? De hecho, hoy sabemos que esto tiene otro comportamiento. Pero a pesar de que no era la misma muestra que se podría tomar hoy con observaciones automatizadas, igual indicaba la tendencia esa, de que los objetos se corrían hacia el rojo. ¿Tá? ¿Qué significa de que se corran hacia el rojo? Que se están alejando. ¿Estamos de acuerdo? Pero además se alejan todos de todos. ¿Por qué? El universo en realidad no tiene un centro. Fíjense lo que hablábamos hoy. Estamos mirando al Sol como era hace 8 minutos. O sea, a la Luna como era hace un segundo. Al Sol como era 8 minutos. A Alfa al Centauro como era hace 4 años. A no sé quién como era hace 20.000 años. ¿Tá? Entonces, en realidad lo que estamos viendo es un mosaico histórico. No estamos viendo al mismo momento todo el universo. Ahí el que nos mató la ilusión fue Einstein. Porque nosotros veríamos al mismo tiempo todo el universo si la velocidad de la luz fuera infinita. Si la velocidad de la luz fuera infinita, yo vería a la Luna como es ahora, al Sol como es ahora, a la estrella del medio de las Tres Marías como es ahora, ¿tá? Y ahí sí, en función de una distribución instantánea, podría buscar una geometría. Acá es imposible. Entonces, todo se está alejando de todo. Hay un corrimiento al rojo. ¿Cuál es el razonamiento lógico? Si, a ver, yo voy a decir una tontería, ¿no? Pero si hoy se están alejando, ayer estaban más cerca. Y hace un año estaban más cerca,
Y hace 15.000 millones de años estaban todos en el mismo lugar. ¿Tá? En ese punto de densidad y temperatura infinita donde se produjo el Big Bang. ¿Tá? O sea que uno de los indicios del tema del Big Bang es el corrimiento al rojo. ¿Tá? El ejemplo que se da para que uno entienda el tema de cómo se van alejando las cosas es el de las pasas de uva en un pan dulce. A mí me gusta más el de agarrar un globito desinflado y pintar dos puntitos e inflarlo. ¿Por qué? Porque da la sensación también de la expansión del espacio. Bien. ¿Ah? Pero cada uno usa el ejemplo de otro. ¿Otra vez? De nuevo. Todo el universo en un punto. ¿Ah? Y esto lo vamos a ver después. Pero, ¿qué pasa? Imagínense, vamos a llamarle la energía. La energía que se liberó en el momento del Big Bang. Mucho. Un montón. ¿Se acuerdan que uno siempre puede vincular energía a temperatura? ¿Sí? Bien. Si los cálculos de que existió el Big Bang y de la energía que se debía haber desprendido en esa situación y de bla, 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 eran correctos, todavía debería quedar un remanente de esa energía que correspondería, según los cálculos, a una temperatura de 3 Kelvin. ¿Tá? Bueno, había unos ingenieros de no me acuerdo qué empresa que estaban tratando de orientar antenas y estaban muy enojados porque no las podían orientar, ¿no? Porque todo el tiempo había una interferencia. Los señores estaban midiendo la radiación cósmica de fondo. Esa interferencia que venía de todos lados era justamente esa longitud de onda que correspondía a 2.7 Kelvin, que es como el eco del Big Bang. A eso se le llama radiación cósmica de fondo. Cósmica porque viene de todos lados, ¿tá? Y de fondo. El tema es, se ha mapeado la radiación cósmica de fondo. Se ha mapeado desde Tierra y se ha mapeado desde satélites. Ahí hay un satélite que se llama COBE, que aportó muchísimo a la radiación cósmica de fondo. Después apareció otro que es el WMAP, que es mucho más detallado que el COBE. Entonces, miren lo que hay acá. Ustedes saben lo que hay acá. Tremenda curva de Planck. ¿Ah? Bueno, esta curva de Planck es la que da el promedio de temperatura. ¿Se acuerdan que la curva de Planck depende de la temperatura? Que está asociada a esos 2,7 Kelvin. Un detalle, porque ya deben estar agotados, es una cosa. Fue muy importante las medidas de COBE y después de WMAP de la radiación cósmica de fondo. Pero hay una cosa que es más importante todavía. Más allá de que falso color, porque estamos hablando de frecuencias que caen en radio, fíjense que esto no es azul parejito. ¿Tá? O sea, dicho de otra manera, si la radiación cósmica de fondo valiera lo mismo en cualquier dirección, esto sería o todo azulcito, o todo celestito, o todo amarillito, todo del mismo color. ¿Tá? Sin embargo, aparecen cosas así, que se corresponden a diferencias de decenas de un décimo de Kelvin o menos. ¿Tá? O sea, no significa que esta está a 3 Kelvin y esta está a 17,8 Kelvin. ¿Tá? Es 2,7 más o menos algo muy chiquito. Estas zonas, a este fenómeno, se le llama anisotropías, o sea, no es isotrópica, de la radiación cósmica de fondo. ¿Tá? Y después vamos a ver el correlato físico de eso. ¿Tá? Pero agradezcan que están, porque si no, probablemente no hubiera, el universo hubiera sido un aburrimiento. ¿Tá? Bueno. Si quieren apagar la cámara.